tenemos mucho que hacer. Una vez más, sean bienvenidos a la casa del Señor, saquen sus hojitas, está dentro del boletín, sus hojitas rápidamente porque tenemos un montón de material que cubrir. Ok, esta mañana desperté como todas las mañanas y sentí el peso un poquito más de lo que típicamente siento de cansancio. Una razón es porque anoche, aunque nada más vi el primer round, solamente alcancé a ver el primer round de la famosa pelea. Okay. Solamente aguanté el primer round porque estos ingratos en Las Vegas son 2 horas antes que nosotros, y cuando desperté esta mañana yo decía, ¿cómo no amanezco en Las Vegas? Porque sería más temprano, tendría más tiempo de dormir. Pero bueno, sentí el peso del cambio de hora del programa de anoche, solamente vi un round y ya nos vinimos a dormir. Ustedes saben, ya cuando se llega la edad de uno, ¿verdad? Ya es difícil el asunto. Pero una cosa me vino a la mente cuando vi esto, porque obviamente vi todo lo que son el preámbulo de la pelea, todo la acción y los comerciales y todo ese rollo. ¿De acuerdo a lo que pusieron en la televisión? ¿De acuerdo a lo que pusieron en la televisión antes de la pelea, o trayéndola hacia la pelea, nos recordaron el propósito de estas peleas? Y yo estoy consciente que esta gente ha dedicado toda su vida a esto, son grandes atletas, extremadamente dotados para hacer esto, de tal manera que no les quito absolutamente nada, pero con los comerciales y los anuncios nos recordaron, me recordaron del propósito. Esta gente tiene bien definido lo que ustedes y yo diríamos la gran comisión de ellos. ¿Sí saben de qué estoy hablando cuando digo la gran comisión? Tienen bien definido por qué existen. Y el propósito de este evento, supuestamente trascendental, es la cuestión de hacer dinero. 400 millones de dólares se crearon o se anticipaba crear en lo que se llama revenue, en ganancias de esta pelea. Entonces, al pensar en esto, al pensar en los millones de dólares que esta gente produjo, y que otra vez no les quito absolutamente nada, porque saben lo que están haciendo y lo hacen efectivamente, independientemente si estamos de acuerdo o no, simplemente lo hacen y lo hacen bien, me hizo pensar en lo que hemos estado haciendo por 9 semanas. Si ustedes observan sus hojitas, esta es la semana número 10. Estamos en el capítulo 6 de Romanos, hemos cubierto 5 capítulos, hemos hablado por 9 semanas de esto, y todo lo que hemos dicho básicamente, si lo podemos encerrar en algo simple y sencillo, es que hemos usado esto que representa el callado o la vara, ¿sí? En inglés se dice rod, o se dice reed, la tabla de medida que representó en el Antiguo Testamento la presencia de Dios, la gloria de Dios, la justicia de Dios. Para nosotros representa, otra vez, algo simbólico, que cuando la persona es justificada por fe y entra en una relación con Dios, esa relación, lo primero que implica tus cosas, pero la primera de ellas que hemos descrito por 9 semanas, es que Dios se convierte en la medida. ¿Qué implica eso? Que sin Dios, la persona cuando no conoce de Dios, la persona cuando no ha tenido o iniciado una relación con Dios, no ha sido justificado, es que Él es la medida. Por eso es que esta mañana, si tu vida está regida por tu idiosincrasia, por tu trasfondo, por tu cultura, por tus experiencias, por tu criterio, probablemente no conoces de Dios. Porque el conocer de Dios es entender que aunque Dios valora mi criterio, mis experiencias, mi idiosincrasia, mi trasfondo, al final de la historia, el conocer a Dios es entender que lo que yo soy tiene que someterse a lo que Él es. Y cuando yo abrazo el Evangelio, yo entiendo que ahora Él determina lo que es correcto, lo que es incorrecto. Él es la medida. La segunda cosa que hablamos a través de 9 semanas, que lo enfatizamos en el capítulo 5, es que mi percepción, escuchen esto, mi percepción de lo que es el pecado tiene que cambiar. Por eso es que otra vez, esta justificación que Dios hace en mi vida al iniciar una relación con Él, no solamente cambia mi percepción de quién es Él, ahora Él es la tabla de medida, pero ahora también cambia la percepción de quién es o qué es el pecado. Cambia, no puedo pensar en el pecado de la misma manera que pensaba en el pecado anteriormente. Estos dos componentes que acabo de mencionar, quién es Él, qué es el pecado, es lo que me hace mantener una perspectiva clara de por qué soy salvo o justificado. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Y se lo voy a poner una vez más, claro y simple, lo más simple que puedo. La razón por la cual Cristo nos ha salvado, si es que somos salvos, la razón es la misma por la cual Abraham fue escogido en el capítulo 12, 13, 14 y 15 de Génesis. Cuando Dios habla a Abraham y le dice hasta abiertamente, te escogí a ti para escoger a muchos. Te escogí a ti porque de ti traeré un hijo, que este hijo va a producir una familia, esta familia se va a convertir en una nación, y de esa nación un día saldrá ¿quién? El Salvador del mundo. Entonces, a través de ti, Abraham, esto es muy antiguo, pero muchos. Entonces, una vez más,
Cuando yo vengo a Cristo, Cristo me escoge no simplemente para que no vaya al infierno. Cristo me escoge no simplemente para que yo un día vaya al cielo. Todo eso es importante y qué bueno que eso va a suceder. Pero Dios me ha escogido para yo ser el vehículo o yo ser la representación o la expresión de lo que es una vida justificada. Ok, al parecer no estamos captando esto, pero se han dado cuenta porque ahora, dentro de 2 meses, 3 meses, Arely y yo celebramos 18 años de matrimonio. 18 años de matrimonio, lo cual es que ya estamos llegando a la mayoría de edad del matrimonio. Ya estamos adultos, ahora sí, antes éramos niños, ahora somos adultos matrimonialmente. Pero se han dado cuenta que cuando empieza, y si hubieran venido a las 8:30 al culto anterior, ahí es donde les puedo impulsar un poquito más, pero ya pensando en 18 años ya está avanzando el asunto. Se dan cuenta que las parejas, no todas, pero muchas, más pasa el tiempo, más se parecen. ¿Saben de qué estoy hablando? Matrimonios empiezan a aparecer entre ellos. Ok, al parecer no me están captando bien. Se empiezan a aparecer la gente físicamente entre ellos. ¿En serio? De tal manera que llega un momento en el cual dices, ¿no se casó con tu hermana? ¿Qué onda con estos chavos? Sí, el punto de lo que estoy tratando de decir es esto. Yo venir a Cristo, ser justificado, Él es la tabla de medida, mi percepción del pecado cambia, es para yo semejarme a Cristo. De tal manera que en este momento, si tú eres cristiano, si tú has abrazado el Evangelio, la razón por qué tú eres hijo de Dios es para que cuando te vean a ti y la gente vea a Cristo, digan, hey, es lo mismo. Sí, no estoy diciendo para que tú defiendas el Evangelio, que hables en contra de la oración en las escuelas, y no, sí, porque somos bien rápidos para hablar. Estamos hablando de un estilo de vida que eventualmente, porque estamos creciendo en la semejanza a Cristo, literalmente nos empezamos a parecer a Cristo más y más. Esa es la razón por la cual hemos sido salvos. Ahora, rápidamente, así lo voy a poner, entre paréntesis, tengan cuidado cuando agarren sus mascotas, porque luego se empiezan a aparecer también a las mascotas. Ojo con eso, ¿ok? Porque el punto es que nos empezamos a parecer a Cristo. Pero escuchen esto, y se lo voy a dar rapidito, tengo que acabar esto rapidito. Es un proceso que yo puedo ponerlo en 3 experiencias y otra vez, no se lo van a memorizar o lo bien escribirlo, no sé. Pero esta cuestión de lo que estoy hablando, de una relación con Cristo, inicia siendo justificados por fe, simplemente en Cristo. Entiendo que, como dice Pablo, capítulos 1, 2 y 3 de Romanos, yo vivía separado de Dios. El capítulo 5 de la semana pasada hablamos del pecado de Adán que trasciende y nos separó de la presencia de Dios. Cometimos lo que se llama traición cósmica, cosmic treason, ¿sí? Entonces, a través de Cristo soy justificado. Este proceso sucede una sola vez al principio de la relación, y eso es lo que se llama aceptar a Cristo. El aceptar a Cristo me hace estar bien delante de Dios, porque Él ahora es la persona que determina esto. Pero esta experiencia que sucede, que nosotros llamamos a esto bautismo en el Espíritu, es la experiencia de salvación, somos sellados por su Espíritu y no perdemos la salvación, tiene que ir unida a lo que se le llama la perseverancia o la preservación de los santos. Entonces, somos justificados, pero somos justificados para ahora caminar con Él el resto de la vida. Y este caminar con Él se le llama santificación. Justificación al principio, santificación el resto de la vida. Un día, cuando Él venga por segunda vez, y los que hayamos dormido en Cristo, no muertos, porque los cristianos nunca morimos, ¿verdad? Dormimos en Cristo, cuando literalmente el cielo se abra, se parta, y con trompeta de mando, dice la palabra de Dios, Él descienda por segunda vez. Los que duermen en Cristo, que dice Pablo, resucitarán. La resurrección que experimentemos, escuchen, la resurrección que experimentemos, así como inició con justificación y en la tierra es santificación, ese día, cuando salgamos de los sepulcros, es para glorificación. Seremos transformados en un instante a su imagen. Son 3 cosas: justificación, aceptar a Cristo; santificación, caminar con Cristo, y es lo que está en la pantalla, parecernos a Él ahorita, cuando un día finalmente seremos como Él, que es glorificación. Si es que, una vez más, justificación, santificación, glorificación. Son palabras medias complejas, yo sé que no las hablamos todo el tiempo, pero simplemente quiero que entendamos esto, porque eso determina el propósito, por qué estamos aquí, por qué somos justificados. Ahora, si esto es cierto, todo lo que estamos describiendo, quiero que vean cómo Pablo ahora cambia la percepción del pecado.
Vean esto, porque aquí es donde tenemos que entender que esta justificación al principio es lo que Apocalipsis 3:20 enseña, cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo, todo aquel que abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué estamos hablando? De ser justificados. Escuchen esto, la imagen que la mente hebrea al escribir esto, Juan el apóstol, que es el Apocalipsis, está representando una puerta, que es la puerta del corazón, que literalmente tiene la perilla o el doorknob solamente por dentro. Eso implica que Cristo nunca abre la puerta, tenemos que invitarlo a que Él entre a nuestro corazón. ¿Sí? ¿Conmigo todos? Santificación, justificación al principio. Este proceso de caminar con Él es exactamente lo mismo, pero al principio le recibimos para ser sellados, ahora diariamente le recibimos para ser llenados. Sellados, somos salvos y no se pierde esto. Pero esta salvación, la medida de esta seguridad de ser salvos, está basada en la medida en que nos parecemos a Él cuando diariamente le abrimos la puerta, no para ser salvos, es para ser llenados de su presencia. Es cuando nuestro lenguaje empieza a cambiar, cuando nuestra manera de pensar empieza a cambiar, cuando lo que antes justificábamos, ahora lo sentimos mal al respecto. ¿Saben de qué estoy hablando? El punto es abrir la puerta cada día. Aquí es donde ponemos en práctica lo que se llaman las disciplinas espirituales. La oración, la comunión unos con otros, la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Es este constante crecimiento con Él. Pablo al respecto dice en el capítulo número 6 que ahora, ¿con qué vamos a concluir al respecto de ello? ¿Qué hacemos con el pecado? Si hemos entendido que hemos sido llamados por Cristo a ser justificados, a ser santificados, a ser glorificados, ¿qué hacemos con el pecado? Porque no todo el tiempo nos sentimos santificados, no todo el tiempo nos sentimos que estamos caminando con Dios. ¿Qué hacemos cuando empezamos a batallar con nuestros deseos de la carne? ¿Qué hacemos cuando yo sé que debo de perdonarla, pero realmente no quiero perdonarla y le he tratado, pero no puedo? ¿Qué hacemos al respecto? Dice Pablo, ¿qué concluimos entonces? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Obviamente Pablo responde a su misma pregunta y dice él: de ninguna manera. No podemos hacer esto. Nosotros, ¿qué cosa? Hemos muerto al pecado. Nosotros que hemos entendido que para yo venir a abrazar el Evangelio, yo tengo que desconectarme del mundo. Ya dijimos que al principio estábamos conectados al mundo, entonces por eso hablamos constantemente que esta experiencia de salvación no es simplemente un cambio de conducta, es un cambio de corazón. No pasas de ser malo a ser bueno, pasas de estar muerto a estar vivo. Es el Evangelio. Entonces Pablo dice, si ya nosotros que antes estábamos, que hemos sido hechos muertos al pecado, ¿cómo podemos entonces seguir viviendo en este pecado si ya somos muertos a él? En otras palabras, si yo estoy tomado de Dios y Dios es mi Salvador, lo que implica es que ahora ya he sido muerto al pecado. No puedo yo decir que soy cristiano y yo sigo viviendo con una conexión al pecado. Y una vez más, yo sé que muchos están pensando, ok, pero ¿cómo funciona eso? Si yo la semana pasada todavía, un resbaloncillo por ahí, o lo que sea. Escuchen lo que estoy diciendo, porque aquí es donde tenemos que entrar en esta cuestión. En sus hojitas. La libertad de escoger a Dios es literalmente entender que a partir de este momento, cuando abracé el Evangelio, ahora tengo la libertad de pecar. Pero esta libertad que tengo de pecar, la tengo y lo hago por gusto, no por obligación. Si cuando tú no conocías del Evangelio, tú pecabas por obligación. La persona que no conoce de Cristo no tiene opción, va a batallar para perdonar. La persona que no conoce de Cristo va a vivir con temores. La persona que no conoce de Cristo va a simplemente ceder a sus deseos que Él tiene o que Él simplemente se le presenta. La persona que abraza el Evangelio tiene la capacidad de hacerlo, pero ahora crea una responsabilidad en mí, porque ahora entiendo que cuando yo cedo, cuando yo me doy, cuando yo deseo reconectar al pecado, cuando yo deseo, véanme por favor, cuando yo deseo y hago esto, en lugar de caminar con Él en santificación, empiezo a caminar y a retroceder. Empiezo a recoger o a levantar o a conectarme con los hábitos que antes tenía y de repente, un resbaloncillo por ahí, de repente me sale el apellido, de repente justifico mi condición en lugar de buscar a la gente forense que me justifica. Dice Pablo, es donde tenemos que entender que lo hacemos por gusto, no porque tenemos que hacer esto. Bueno, al respecto, dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos, ¿qué cosa? Sí, la próxima semana va a haber bautismo. Escuchen esto, todos fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús. Bautismo, inmersión, agua,
Cristo fue bautizado, ¿verdad? Él fue bautizado. Cristo cuando Cristo fue bautizado como el bautista, Él es puesto bajo el agua porque Él está